Cordial saludo, mi nombre es Yasiris Karime Ibarra Martínez. Soy estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. El día de hoy vengo a socializarles un folleto creado para concientizar a las familias sobre la importancia de la literatura, la oralidad y los géneros en edad preescolar o en primera infancia. El folleto se llama Entre cuentos y abrazos, el arte de leer en familia. En la primera cara del folleto encontramos la siguiente interrogante: ¿por qué son importantes la literatura infantil, la oralidad y los géneros? Y la respuesta es: desde el nacimiento, los niños y niñas aprenden a través de las voces y sonidos de su entorno. Al leer en voz alta, desde la gestación se fortalecen el lenguaje y la comunicación, la imaginación y la creatividad, el vínculo afectivo con la familia, la expresión de emociones y la socialización. Recuerden, un buen libro es un abrazo para el alma y un puente hacia la imaginación. En la segunda cara del folleto encontramos la siguiente interrogante: ¿cuál es el libro perfecto para tu hijo o hija? Y en este apartado hay pautas, o más bien consejos, de libros para leerles a los niños en voz alta de acuerdo a sus edades. Desde la gestación podemos usar libros como El cancionero infantil, El arrullo o De la cuna a la luna. En edad de 1 a 3 años a los niños se recomiendan los libros A qué sabe la luna, El pollo Pepe, El cocodrilo se enamora. Y en edad de 3 a 6 años se recomiendan los libros El monstruo de colores, Frederick y Dónde viven los monstruos. Estas recomendaciones de libros se hacen con la finalidad de que los papás empiecen a crear el hábito de la literatura y la lectura en voz alta en los niños desde edad temprana, incluso mucho antes de nacer. En el siguiente apartado del folleto encontramos tips para fomentar la lectura infantil, la oralidad y los géneros. Entonces, los tips son: leer todos los días y hacerlo con emoción, involucrar a los niños dejándolos señalar e interpretar, relacionar las historias con su vida diaria, contar cuentos orales y cantar canciones tradicionales, dar el ejemplo mostrando que leer es un placer. Recuerden que los niños generalmente aprenden por imitación, y una buena forma de enseñarle a los niños que el hábito de la lectura es bueno, que es gustoso, es mostrándoles que nosotros como adultos también leemos como un hábito diario. Recuerden que las palabras leídas con amor se convierten en recuerdos imborrables. Ahora le vamos a dar un giro al folleto para encontrar la siguiente información: ¿qué cosas no debemos hacer al leer en voz alta para los niños? Ya que esto, en lugar de incentivar a los niños a crear el hábito de la lectura, les quita la emoción de la actividad. Entonces, no debemos leer con prisa o sin emoción. Debemos usar un tono monótono que haga la lectura aburrida. Tampoco podemos hacer eso. Podemos usar diferentes cambios de voces para que los niños vayan afianzando todo el cambio de personaje y demás. No debemos elegir libros que no sean adecuados para su edad o interés. Recuerden que según la edad de los niños hay libros atractivos para ellos, porque cuando los niños son un poco más pequeños, prefieren libros con más imágenes y menos texto. Mientras que cuando los niños ya entran en una etapa, por ejemplo, de 3 a 6 años, disfrutan más de libros que son con varios personajes, que tienen un poco más de trama, que manejan protagonistas y antagonistas. Todo esto es atractivo para los niños, entonces debemos escoger libros de acuerdo a la edad de los niños. No debemos interrumpir constantemente la narración sin permitir que los niños se sumerjan en la historia. ¿Por qué? Porque cuando estamos leyendo con relación, los niños van navegando a través del cuento y su imaginación empieza a volar y disfrutan de la actividad. Entonces, recuerden que leer en familia es sembrar historias que florecen en el corazón. Hay que tener muy en cuenta estas pautas para que la actividad de la lectura diaria se haga en familia, se haga con gusto y no sea una costumbre por obligación, sino más bien una costumbre por gusto. En el siguiente apartado del folleto encontramos
Juntos creamos amor por la lectura. Cada historia compartida abre puertas al aprendizaje. Hagamos de la lectura un momento especial en familia, lo que les decía. Siempre es bueno que los niños vean que los adultos disfrutamos de esta actividad y que no solo disfrutamos, sino que la compartimos, ¿ya? Desde que los bebés están en etapa de gestación, es bueno que escuchen la lectura, ya que ellos afianzan mucho el tono de voz con el que mamá les lee, con el que papá les lee. Entonces, cuando ya llega el nacimiento o el desarrollo cognitivo de los niños, esto afianza otros conocimientos y otras habilidades en los niños. Y son niños incluso con inteligencias orales que se refieren muy bien, se comunican de manera efectiva, escriben cuando llegan a la etapa de la escritura, escriben muy bien, saben comunicar sus emociones y todo esto lo hace la lectura. Entonces recuerden que incentivar a los niños a la lectura no solamente es bueno para su cognición y desarrollo, sino también es bueno para crear hábitos saludables en lugar de consumir tantas pantallas como se hace hoy en día. Esto sería todo por el día de hoy. Muchas gracias.